y bienvenidos a un episodio más de Tú eres magia. Hoy no fue el final, solo era el comienzo de tu regreso. Hola, soy Mabel y hoy vengo a hablar contigo desde un lugar que conozco muy bien, ese punto donde algo se rompe y te quedas sentada o sentado entre los pedazos sin saber qué hacer. Hoy quiero hablarte de esos finales que no pedimos, de esos adiós que no entendimos, de los ciclos que se cerraron sin preguntarnos si estábamos listos. En este episodio, que lo llamamos No fue el final, solo era el comienzo de tu regreso a ti, vamos a hablar de esas cositas que nos pasan a diario, de esas cositas de esos momentos no tan agradables que pasamos en nuestra vida, de ese dolor que nos causan otras personas por X o Y motivo, nos los causa una pareja cuando rompemos con ella, nos los causa el dolor de perder a algo que queríamos, algo que queremos, una mascota, un ser humano, un familiar. Y si tú también has perdido algo, o a alguien, o incluso a ti mismo, en medio de todo esto, quiero que sepas que este episodio es para ti, para llorar, para soltar, para sanar y para empezar a regresar a casa, a regresar a ti mismo. El dolor de lo que ya no está. Hay despedidas que no se anuncian. Hay pérdidas que nadie las ve. Hay finales que te cambian para siempre. Aunque el mundo te diga que deberías estar bien, pero ahí estás tú, con el corazón en silencio, con los días llenos de rutina, pero con el alma pidiendo auxilio, casi sin voz. Tal vez se fue alguien que amabas. Tal vez una etapa terminó y no supiste cómo soltarla. Tal vez tú misma te apagaste poco a poco hasta no reconocerte. Y mientras tanto, fingías estar entera. Fingías que no dolía tanto, pero por dentro sabías que algo en ti había cambiado para siempre. Esta vida nos da muchos cantazos, esta vida nos hace pasar muchas pruebas que a veces nosotros mismos decimos ¿por qué? Son pruebas injustas, pero no lo son. No son pruebas injustas, son simplemente pruebas que teníamos que vivir, pero nos dejamos llevar por ese dolor que nos encierra, por ese dolor que no nos deja ver un poquito más allá, ese dolor que no lo vemos del lado positivo, porque ese dolor nos hace muchas veces caer en una depresión, ese dolor nos hace muchas veces caer en un estado que ni nosotras mismas nos reconocemos. Ese dolor nos lastima bastante, nos lastima mucho, pero a ese dolor tenemos que cambiarle la forma de verlo, porque ese dolor tenemos que empezar a verlo con ojos de, ¿cómo te explico para que no me malentiendas? ¿Cómo te explico para que no digas y esta se volvió loca? No, de ese dolor tenemos que aprender a verlo de la forma positiva, porque el dolor no nos destruye, el dolor nos hace crecer, el dolor nos hace madurar, el dolor nos hace cambiar nuestra forma de ser, nuestras actitudes. Y tenemos que aprender con ese dolor, tenemos que aprender para no volver a cometer los mismos errores si fue que el dolor es provocado por la ruptura con una persona o por algún error
El dolor de perder a una persona que amamos, a una mascota, que mueran, vamos a hablar claramente. Ese dolor hay que transformarlo de otra manera. Porque ese dolor lo tenemos que usar para tener fortaleza, para poder seguir batallando con todo y lo solo que nos podemos sentir. Pero el dolor no vino para destruirnos, el dolor vino para enseñarnos. Casi siempre hemos perdido algo o alguien que nos marca la vida. Atravesamos un ciclo, atravesamos un proceso. Duele el soltar, pero sabemos que necesitamos hacerlo. Sentimos que nos estamos reencontrando después de haber olvidado algo. Pero tenemos que, por más que nos duela, tenemos que verlo de la mejor manera. Yo sé que me estarán diciendo que estoy loca, que no sé lo que digo. Pero créanme que sí, porque tanto ustedes han vivido un dolor como que lo he vivido yo. He vivido dolores de romper con parejas, pero sinceramente uno de los dolores más fuertes que he podido vivir es la muerte de mi mamá. Y he tratado de no dejar que ese dolor me domine. He tratado de transformar ese dolor en ayuda, en poder ayudar a otros. He tratado de hacer que ese dolor se convierta en fuerza, porque a veces la vida nos arranca lo que creíamos que teníamos seguro. La pérdida llega sin avisarnos, a veces nos caemos tan hondo que no sabemos si vamos a volver, pero en medio de este silencio, de ese llanto, del ya no puedo más, algo se activa en nosotros. Es ese algo que llama el regreso, que tenemos que salir de ahí, que tenemos que volver a levantarnos y volver a ser nosotros. Esa alma rota que queremos arreglar, ¿cómo te diría? Ese vacío que necesitamos llenar. O sea, son etapas que tenemos que pasar. Etapas de las cuales tenemos que hablar. Y son momentos que hay que cerrar, son libros que hay que cerrar en la vida para abrir otros. Para abrir otro libro, pero ahora vamos a abrir el libro de la victoria, el libro del éxito, el libro de las metas. Porque ya no podemos seguir estoqueados en eso que nos tenía, en ese dolor que nos estaba consumiendo, que si a la larga lo pensamos, lo decimos, ¿por qué el dolor nos consumió de esta forma? Si nosotros somos más fuertes. El dolor nos enseña eso, a que somos fuertes. Nos hace más fuertes, nos hace luchar el dolor. Cuando pensamos que ahí todo se acababa, pero lo que no sabíamos es que ese derrumbe no era nuestro final, era el espacio de la vida que necesitábamos para que por fin volviéramos a renacer. El final es el comienzo de una vida plena. El final es el comienzo de una nueva forma de ver las cosas. Porque lo que terminó no te destruye. Lo que te dolió te despierta. Lo que parecía el final no era el final, era una enseñanza. Muchas veces no lo vemos, pero así ha sido. Y así fue y así será. No todo lo que termina es pérdida, porque nos enseñan a ver los finales como fracasos, como si soltar fuera rendirse, como si alejarse fuera huir. Pero a veces perderlo todo es lo único que nos regresa a nosotros, es lo único que nos hace valientes. A veces quedarnos solos
Es la única manera de escucharnos a nosotros mismos otra vez. A veces el dolor no viene a castigarnos, viene a devolvernos a nosotros mismos. Y sí, los cierres duelen, duele mirar atrás todo lo que vivimos, todo lo que teníamos. Duele cuando no nos eligen, duele dejar lo que nos hizo feliz en alguna ocasión. Pero también es verdad que hay algo más allá de ese dolor. Hay que reconocer que solo puede ocurrir después de un final. Y después de ese final, hay que renacer. Hay que hacer como la mariposa. La mariposa, ustedes saben que para que esa mariposita bella, que vuela con esas alas tan abiertas, que vuela así de aquí allá, de allá, que es como intranquila. Antes de que esa mariposa fuera así de bella, era una arruga bien fea. Se convirtió en algo bien feo para crecer así de bonito. Se encerró en ella para que nadie lo viera, para que nadie viera cómo estaba renaciendo, para que nadie viera en cómo había convertido ese dolor en algo hermoso. Y no lo hace en un par de horas, se tarda un par de días, porque esto no es cosa de que tú vas a resolver de hoy para mañana. No, tú no te arrancas el dolor así, pero como la mariposa, está un par de días incubando hasta que sale hermosa a la luz y vuela como loquita de un lado para otro, de un lado para otro, simplemente viendo la vida y dándose cuenta que lo que tiene frente a ella para vivir va a ser la mejor etapa de su vida. No todo es fracaso, no todo es pérdida. El regreso puede ser lento, pero es real y es profundo. Volver a nosotros mismos después de haber estado perdidos no va a ser fácil, pero no va a ser imposible. Puede ser incómodo, un poco confuso, créeme que sí, pero es lo más valiente que vas a lograr hacer en toda tu vida. Y no se trata de volver a ser quien eras antes, se trata de ser quien eres ahora con todo lo vivido. Se trata de no volver a cometer los mismos errores. Se trata de renacer, volver a confiar en ti, volver a escucharte sin miedo, volver a abrazarte en lugar de culparte y juzgarte. Ese es el verdadero regreso. Uno que no depende de nadie. Uno donde ya no necesitas ser salvada porque por fin te tienes a ti. El regresar de un dolor, créanme que se hace ver las cosas tan diferentes. Hace ver las cosas tan diferentes. Te hace ver el valor que tiene la vida, el valor que tienes tú en la vida. Pero todo esto, para tú poder controlar ese dolor, hay varias cosas que tienes que hacer. Una de ellas, lo primordial, es perdonarte a ti mismo. Perdonarte a ti mismo por quién sabe hacerte sufrir. Perdónate, pídete perdón. Perdona a tu niño interior. Segundo, cambia la actitud y ponte en una actitud positiva. Recuerda que la actitud puede hacer crecer tu mundo o puede destruir toda tu vida. Tienes que desarrollar, bregar mucho con tu crecimiento personal, con tu amor propio, para poder saber controlar ese dolor. Pero por más tienes que hacerte prioridad para no dejar que sea Dios que siga consumiendo. Porque ese dolor no tiene por qué controlarte. Tú puedes controlarte. Puedes controlarlo. Los finales que duelen son finales de crecimiento. Son finales de crecimiento. Y es tan bonito volver a renacer.
es precioso volver a renacer. Te llenas de tanto valor, te llenas de tanto poder. Pero hay muchas cosas que simplemente cerrando tus ojos y pidiéndole a Dios, pidiéndole al cielo, pidiéndole al universo, pidiéndole a quien tú le pidas, te hace ver tantas cosas. Tantas y tantas cosas. Háblale a la que se perdió en el proceso. Háblale a esa niña interior, a ese niño interior que ha sufrido tanto. Háblale. Imagínalo que está frente a ti, o párate frente al espejo y háblale a ese que estás viendo frente a ti en el espejo. Háblale a esa versión de ti que fue la que dejaste atrás. Esa que dejaste atrás, que se quedó rota, que se quedó esperando, que se quedó solo o sola. Dile en voz baja o díselo mentalmente si no quieres hablar. Pídele perdón por dejarlo esperando. Perdón por no haberlo defendido cuando lo rompieron. Perdón por creer que valía menos solo porque alguien lo dejó, le hizo sentir dolor. Y dile, yo estoy aquí, no fue el final, fue el comienzo de mi regreso a ti. Quiero que repitas conmigo estas afirmaciones. Lo que perdí, me enseñó a regresar a mí. Cada cierre me acerca más a mi verdad. No necesito volver a ser la misma, porque ya soy una nueva persona. De lo que termina afuera, me reconstruye por dentro. Estoy lista para volver a mí, sin miedo, sin juicio, con amor. Con amor, volver a nosotros con amor. ¿Qué significa volver a nosotros? Es volver a tener voz, volver a nuestra alegría sin ninguna justificación. Es volver a lo que amamos sin pedir permiso, volver a nuestras raíces, a nuestros tiempos, a volver a hacer luz, a volver a volar, a volver a sentir, a volver a tener ilusiones, volver a tener metas. Eso significa volver a nosotros. Eso es volver a nosotros. Date permiso de volver a ti, incluso si aún estás en pedazos, porque no necesitas estar completa para volver a ser tú. Solo necesitas elegirte a ti. Solo necesitas darte prioridad. ¿Sabes que me gustan los ejercicios así un poquito de reto? Ya llevaba 2 días en 2 episodios que no los daba. Pero hoy te voy a dar uno para que lo hagas simbólicamente o lo hagas. Vas a escribir o simplemente te vas a ir para un lugar solo o sola, donde nadie te oiga, donde estés nada más que tú y le hables al viento. Le hables al viento o le escribas esa carta a ese tú que ya no está. No la vas a enviar, sabes que no la vas a enviar. Solo exprésale lo que tienes por dentro. Solo exprésale lo que te dolió. Solo exprésale tu dolor. Cuando le expreses todo tu dolor, cuando ya no tengas nada más que decirle o escribirle, le vas a pedir, le vas a agradecer. No le vas a pedir, le vas a agradecer por lo que sucedió. Le vas a dar las gracias, le vas a decir gracias por haberme hecho sentir este dolor para yo crecer, por hacerme sentir este dolor para yo fortalecerme. Dale las gracias por la enseñanza que te acabo de dar. Y suelta ese peso, sácalo de ti. Si quieres guardar la carta, guárdala como un acto de cierre para ti. Si la quieres quemar, quémala, rómpela, bótala, después que liberes todo lo que tienes. Si no hiciste una carta y le estás hablando y quieres gritar
hazlo. ¿Por qué no? El gritar, el llorar, libera mucho el alma. Pero no lo hagas para destruirte. Hazlo para que inmediatamente que dejes de gritar, inmediatamente que pares de llorar, renazcas como la mariposa y abras tus alas y vueles a ese mundo, a esas ilusiones y a esas metas que nunca se fueron de ti. Así que ya por hoy te doy las gracias por haberme regalado este momento contigo. Gracias por haberte quedado, incluso si algo dentro de ti quería rendirse. Gracias por permitirme sentirme especial. Y si este episodio te tocó el alma, si este episodio te llegó a ti y sabes que hay alguien que lo necesita, no dudes en que lo escuche, en decirle que lo escuche, no dudes en compartírselo, para que sepa que no estás sola en este dolor, como tú mismo no estás solo en este dolor. Te voy a pedir que me sigas en mis redes sociales, en Mabel Báez, Atrévete a Vivir, en Facebook, Instagram, TikTok. Sígueme en YouTube, Mabel Báez, Atrévete a Vivir, o Mabel, Atrévete a Vivir. Suscríbete, ayúdame a hacer crecer mis redes sociales para poder llegar a más personas. Y también te voy a decir que si no sabes cómo controlar ese dolor, cómo utilizar ese dolor a tu favor, comunícate conmigo. Mándame un mensaje. Comunícate conmigo que estoy segura que la ayuda que te voy a dar vas a renacer como la mariposa. También te invito a que en mis redes sociales estés pendiente de las cápsulas que estoy poniendo, los pequeños videos que estoy poniendo con mucha información que quizás en un momento a ti no te sirva, pero a otra persona sí, información que quizás te llegue dentro. Y adicional a esas informaciones van a haber diferentes talleres pequeños con información que yo sé que le va a ser de mucho agrado. Les voy a agradecer que me sigan en esta nueva etapa de mentorías y de coaching, esta nueva etapa de liderazgo, esta nueva etapa de ayudar, de poder estar en la calle y ayudar a todo el que me necesite, todo el que necesite una palabra de aliento, una palabra de consuelo, todo el que crea que está en una situación que no lo puede resolver y necesite un empujoncito, necesite esa mano, que esa persona que le extienda la mano y lo saque de ese hueco y lo traiga nuevamente a la vida. Aquí estoy para servirles a ustedes, para ayudarlos. No duden en comunicarse conmigo. Quiero que vayas a las redes sociales, vayas a YouTube o en privado, búscame y mándame un mensaje. Escríbeme y dime qué parte de ti está lista para ser recuperada. Porque recuerda que no fue el final, fue una pausa necesaria que tuviste que hacer. Fue el comienzo de tu regreso a la vida, a tu centro, a tu voz, a tu verdad. Fue el regreso a ti. Ahora nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Y hasta entonces, cierra lo que te duele, abre lo que eres, vuelve a ti con toda tu alma. Pero nunca olvides que tú eres magia.